Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por la compañía y por seguir estos temas que habitualmente tocamos en este espacio, que tienen que ver con la producción. Y gran parte de esa producción tiene que ver con la alimentación de la humanidad, del hombre y de la mujer. Ese diario rito que hacemos yendo a comprar las cosas que nos gusta comer, los que nos gusta servir en la mesa, que va constituyendo la forma de ser de una familia, usos y costumbres, tradiciones alimenticias, van constituyendo toda una cadena de hechos que nos conforman como seres humanos. Tan es así que hay en este momento una, no digamos sorda lucha, sino más bien oposición de modelos. La famosa alimentación natural, la que no agrede supuestamente al organismo, contra la que hemos venido cultivando durante muchos años. Tan es así que un escritor español, a pesar de que su nombre parece que no lo es, J.M. Mulet, que es un biotecnólogo, es un egresado de bioquímica de la Universidad de Valencia, actualmente dirige un departamento de investigación de productos del agro, y se le ocurrió un día escribir un libro que yo les recomiendo que lo lean, que se llama Comer sin miedo, en donde cita un caso que les voy a leer, es muy cortito, porque tiene que ver con la entrevista que vamos a hacer ahora, y dice: el programador y bloguero Rob Reinhardt ha creado un cóctel llamado Soylent, que contiene las cantidades diarias recomendadas de todos los nutrientes y menos calorías. Se ha alimentado de él durante varios meses mientras escribía sus experiencias en el blog. Sostiene Reinhardt que este formulado permite desembarazarse definitivamente de la teoría de tener que ir a comprar comida al súper, cocinarla todos los días al mercado, etc. Dice, con esto se soluciona todo. Al margen del riesgo, dice en este libro Mulet, o del posible interés económico y publicitario, porque tampoco el hombre es distraído, preparó el producto ya para la venta, dijo finalmente, esto no va a funcionar, ni va a ser la alimentación del futuro. ¿Saben por qué? Porque la comida es una parte, dice el escritor, de nuestra cultura, de nuestro yo más íntimo, y cambia de la misma manera que cambiamos nosotros. Está sujeta a modas, tradiciones y costumbres, y es algo más, mucho más que unas meras pastillas para calmar el hambre. Por eso, para entender qué es la comida y ver cómo se construyen los mitos, las falsedades y los miedos alrededor de ella, no nos sirve únicamente el frío análisis científico de balances de masa y energía, sino un análisis mucho más cercano. Comer sin miedo, cómo influye la biotecnología en nuestra comida de hoy y en la comida del mañana. Está con nosotros el ingeniero agrónomo Francisco Fraquia, a quien le agradezco la presencia. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Un placer estar aquí contigo y en el programa de Tierra TV. Bueno, cuando uno piensa en biotecnología y piensa que los alimentos que están siendo producidos en esta época y que van a seguir siendo producidos en el futuro, están llenos de biotecnología, de ingeniería genética, organismos transgénicos. ¿Nos referimos a algo muy reciente que salió anteayer o es algo de más vigencia? Y para hacer un poco de historia, Cristian, yo creo que el manipuleo genético se viene haciendo desde que el hombre aprendió a cultivar, cuando sintió necesidad de establecerse en un lugar y pensar en qué iba a comer el día siguiente, ¿verdad? O sea, lo que nosotros conocemos como el maíz de hoy en día, por ejemplo, sufrió tantas variaciones alrededor de su historia, que si bien hoy se conoce como genéticamente modificado, es nada más que la única diferencia con lo que se hacía anteriormente y lo que se hace hoy es el uso de la biotecnología, que hace de que sea, digamos, un proceso mucho más abreviado, por decirlo así, y doblemente seguro. ¿Por qué? Porque no está librado al azar, sino que sigue un proceso muy riguroso de controles, de pruebas de laboratorio, de estudios científicos para poder salir al mercado. ¿Qué quiere decir con esto? Que a través de todo este proceso lo que se garantiza es que lo que consuma el ser humano hoy en día es mucho más seguro que lo que consumía
anteriormente, ¿verdad? Porque no tenía conocimiento de lo que es, básicamente. Lo que hacían, por ejemplo, los aztecas, los incas, creo que todos los pueblos americanos que se dedicaban al cultivo del maíz, era algo de eso, ¿verdad? Claro que sí, ellos era la selección natural que cualquier breeder que mira y que hace un cruzamiento controlado en el campo, digamos. Uno mira la mejor planta y dice, bueno, después de haber revisado unas X hectáreas, uno ve que hay una planta que normalmente se desarrolla de una forma diferente, ¿verdad? Y esa planta luego pues se saca y se vuelve a plantar en otras condiciones y se vuelve a multiplicar esa planta. ¿Qué hace ahí? Uno está haciendo un cruzamiento, desde el punto de vista agronómico, ¿verdad? Hace un cruzamiento relativamente controlado, pero que lleva de vuelta a plantar el próximo año y tener que mirar de vuelta esas características fenotípicas que nosotros queremos, que sea una mazorca más grande, que resista a enfermedades, lo que sea. Son procesos que duran muchísimo tiempo, ¿verdad? Y que la tecnología en este caso lo que hace es ser mucho más específica y acortar ese proceso, ¿verdad? Así que este proceso se viene haciendo desde hace muchísimos años y ya lo hacían los aztecas y los incas, como vos decís. Claro. Ellos lo hacían por intuición, es decir, por intuición y por observación. La observación, sin otras herramientas más precisas a mano. Lo que se hace hoy es por ciencia y estudiando los fenómenos desde su raíz misma, ¿verdad? Casi todos los alimentos sufrieron ese proceso. Cualquiera puede googlear hoy en día y ver lo que era ancestralmente una zanahoria, lo que era una lechuga. Una lechuga era como esos yuyos que vemos hoy por el campo, ¿verdad? Que no tenía nada de suculento y no tenía nada de gustoso como es hoy en día. Y todo eso se fue haciendo con mejoramientos genéticos tradicionales o convencionales con el correr del tiempo y la necesidad de, como hoy mismo decías, de un proceso social, de sentarse a una mesa y ver algo. Una zanahoria anaranjada es mejor que una marrón que no tenga ningún tipo de color, que como uno va mejorando, que realmente va haciendo en relación a lo que es el mercado y a lo que uno le gusta, ¿verdad? Entonces cada mejorador ve qué proceso quiere hacer para llegar a un objetivo y por supuesto se lleva un tiempo muy largo, ¿verdad? Claro. Todas, la frutilla, si vos una frutilla lo que era cuando se descubrió en uno de los viajes, no recuerdo quién era, uno de los navegantes que vino ahí por Chile, que vio eso y empezó a mejorarlo, lo trajo a Europa y cosas así fue consiguiendo y trajo de repente 2 machos, no pudo cruzarla y cosas así que hacen de que uno realmente quiera ir de acuerdo a lo que uno va deseando, va haciendo ese mejoramiento genético, ¿verdad? Con Francisco Fracchia estamos aquí en Tierra TV abordando estos fascinantes temas de la biotecnología para la producción. Volvemos enseguida. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. De vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en nuestra compañía. En nuestros estudios está el ingeniero Francisco Fracchia, él es gerente de asuntos corporativos de Monsanto, una empresa que dedica mucho de su tiempo, su capital, su inversión, su gente, a desarrollar nuevas maneras de producir alimentos, porque lo estábamos diciendo con Francisco antes de entrar al programa, en el año 2050, no estoy seguro cuántos vamos a hacer, lo de vamos a hacer es una ficción, pero bueno, la humanidad tendrá más o menos más de 10.000 millones de habitantes. Y vamos a hacer, en el mismo lugar, mucha más gente. O sea, si no aprendemos a hacer producir la misma cantidad de tierra en forma creciente, la cuestión es con pronóstico reservado, ¿verdad? Es así mismo, Cristian. Vos sabés que siempre la tecnología, desde que se empezó a desarrollar no solamente en el ámbito agrícola, siempre buscó ser más eficiente, ¿verdad? Siempre, en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces, y la agricultura, por supuesto, que es una característica vital de que podamos plantar, digamos, en la misma superficie. No tenemos otra tierra, no hay otro planeta. Aquí es donde podemos hacer los 2 pisos. No podemos hacerlo, o podemos hacerlo, ¿verdad? Todo una cuestión de costo, digamos, pero agregarte una variable más, de que no es solamente esta tierra, solamente el 30% de la tierra es cultivable. O sea, que no es que, acuérdate que hay océanos, tenemos montañas, tenemos muchos otros hábitats donde la agricultura normalmente no se puede desarrollar. Entonces la biotecnología entra como una herramienta más
a ayudar a producir mayor alimentos más seguros y en la misma superficie que normalmente estábamos haciendo. Yo te comentaba que, te acordarás que en los años 50 se necesitaban 1 hectárea para producir 100 kilogramos hasta hoy en día, nuestros maíces, digamos, los originales, sin tecnología, hoy producen 800 kilos por hectárea, ¿verdad? Entonces, la tecnología lo que busca es que en esa misma superficie seamos mucho más eficientes y podamos producir mucho más cantidad de alimentos, que eso va, por supuesto, de nuevo, va ligado muy de cerca a lo que es la habilitación de tierra. Acuérdate que en Paraguay, específicamente, teniendo el caso de Paraguay, hay una ley de prohibición de habilitación de tierras. O sea, una ley de deforestación cero que está vigente hace casi 10 años. Sí. Entonces, con más razón la tecnología es mucho más utilizable en el corto plazo. A nivel mundial, obviamente, no hay tampoco mucho más espacio para crecer, pero específicamente aquí en Paraguay nosotros tenemos que ser mucho más eficientes en las tierras que tenemos habilitadas. No podemos avanzar sobre el bosque en ese sentido. Entonces, esa agricultura sustentable va muy de la mano con la biotecnología en este caso. Y no es que se produzca más, sino también se produce una calidad infinitamente superior. Esas fotografías de esos marlos, ya que hablamos de maíz, ¿verdad? Del choclo, que se ven ahí, dan ganas de comérsela ahí ya de la revista, ¿verdad? Así mismo. O sea que ha evolucionado en todas las maneras posibles, no solamente en cantidad de producción, sino en calidad. Totalmente. Eso viene de la mano con de la tecnología, obviamente. ¿Por qué? Porque al hablar de eficiencia no hablamos solamente de rendimiento, Cristian. Esa es la ventaja. Si hablamos de eficiencia, hablamos de la sustentabilidad del proceso de producción de alimentos. Otro aspecto también. Donde hoy en día no se pueden usar los mismos productos químicos que se usaban hace 20 años atrás. Vos sabés que habían productos químicos mucho más, porque viene mucho de la mano el mito de la toxicidad con los organismos genéticamente modificados. En ese sentido, realmente es un mito, porque lo que la tecnología busca y lo que hoy tenemos es justamente producir más en la misma superficie, ¿verdad? Y con menos cantidad de insumos por hectárea. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros estamos usando menos insecticidas, estamos usando menos combustible fósil, con lo que estamos evitando los gases de efecto invernadero. Si nosotros tenemos 3 millones de hectáreas de soja, ¿te imaginas la cantidad de litros de combustible que significarían, por ejemplo, 3 aplicaciones menos en una zafra? No solo eso, por ejemplo. Yo muchas veces pienso que nosotros alabamos el boom del algodón en los años 90, por ejemplo, 80 y 90, 91, 92, creo que fueron las últimas cosechas grandes. Así es. Pero hechas a qué precio, porque en esa época todavía se usaban los organoclorados, organofosforados, insecticidas tremendamente agresivos que se usaban con ese fumigador. Con la mochila al hombro. Y sí, es un buen punto, porque siempre cuando yo hablo del tema... Nunca se hizo un estudio para saber qué impacto tuvo eso. Exacto, no, totalmente. Y encima eso otra vez viene... me gusta tu relacionamiento, porque cuando yo hablo siempre con el agricultor, el pequeño agricultor es el que planta el algodón, ¿verdad? Entonces, si yo con la tecnología puedo evitar que se ponga la mochila 3 o 4 veces en la espalda en una zafra, ya es un beneficio y ya estoy mejorando la calidad de vida del productor con la biotecnología. Entonces, con ese objetivo ya está subsanado todo ese mito que es al revés, de que dice que contamina y todo eso, que realmente la tecnología lo que busca es eso, ¿verdad? Evitar... ¿De dónde vienen todas estas corrientes de oposición a la biotecnología, a los transgénicos, por ejemplo? Que hay países en donde se prohíbe el cultivo, o se habilitan a 1 o 2 a lo mejor. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la razón de todo esto? Bueno, es un proceso normal. Cuando uno desconoce algo, uno tiene miedo, ¿verdad? Eso es realmente así. Pero por eso que nosotros también un poco cambiamos esa política de decir, bueno, la gente no tiene ningún asidero científico y nosotros no salíamos a explicar, ¿verdad? Entonces, hoy en día nosotros tenemos una política de salir a contar un poco nuestra historia y tenemos muchísimas historias para contar, realmente positivas, de cómo los productores han mejorado sustancialmente su modo de vida, digamos, ¿verdad? Entonces, y se usan muchos mitos para eso. Uno de los mitos es lo que vos bien dijiste, ¿verdad? Claro. Uno de que dicen que en los países europeos no se plantan cultivos transgénicos. Tienen aprobado 2 eventos, como vos mismo dijiste, ¿verdad? Pero tienen aprobado 46 eventos para consumo, por ejemplo, solo en la Comunidad Europea. Y 90, por ejemplo, en Estados Unidos, o en Australia, o en otros países. Pero es una cuestión de política, no es una cuestión
que esté atado a un hecho maligno o algún tipo de contaminación que pueda tener. Cualquiera de los productos que fueron aprobados, y con más razón en la Unión Europea, que tienen, los gobiernos tienen un mandato de una autoridad se llama, o sea, una sigla en inglés, digamos, pero es la Autoridad de Alimentación de la Comunidad Europea, que ellos evalúan todo lo que entra dentro de la Comunidad Europea para la alimentación, no solo animal, sino humana, obviamente, ¿verdad? Y los distintos usos que tiene. O sea, no es que algo está librado al azar en este sentido. Por eso que ellos tienen más de 46 eventos tecnológicos aprobados dentro de la Comunidad Europea para consumo humano, imagínate. Pero no plantan porque es una cuestión distinta, es una cuestión de la comunidad y obviamente es una cuestión de ellos, ¿verdad? Entonces, esa es un poco, pero los que están en contra de la tecnología, que siempre hay gente que uno no le puede hacer feliz a todo el mundo. Así no, claro. Entonces siempre hay un poco ese miedo, y ese miedo es el que usa mucha gente para poder desvirtuar lo que es la tecnología, ¿verdad? Entonces, esa es una lucha, como vos decís, y realmente, bueno, estamos aquí para aclarar justamente todas esas dudas y miedo que las agencias internacionales, hay miles de agencias internacionales, no están miles, ¿verdad? Diría cientos, que son las que aprueban realmente este proceso antes de que salga al mercado cualquier producto de origen genéticamente modificado. Pero no ha habido ni un solo relacionamiento causa-efecto científicamente comprobado y además consolidado el conocimiento de que el uso de transgénicos ha determinado determinados procesos, determinadas enfermedades. No respondas. Después de la pausa, continuamos con el ingeniero agrónomo Francisco Fracchia, el gerente de Monsanto, aquí con nosotros. Volvemos enseguida. Volvemos en Tierra TV, muchas gracias por continuar en nuestra compañía. Nosotros con el ingeniero agrónomo Francisco Fracchia, el gerente corporativo de Asuntos Corporativos de Monsanto, viendo todo este tema de la relación de la biotecnología y algunos mitos y leyendas que se hacen circular, no sé si está bien llamarlos así, o ha habido en algún momento, porque la pregunta quedó pendiente, una prueba fehaciente de relación causa-efecto. El uso de organismos genéticamente modificados produjo tales y tales y tales eventos físicos, enfermedades o lo que fuere. ¿Hay algún estudio científico que documente eso? Y realmente no, Cristian, quiero ser muy taxativo, realmente no existe un hecho realmente que pueda ser comprobado de que es así. No lo digo, si lo digo yo, de repente queda como que estoy defendiendo algo, ¿no? Sino que ahí, en el libro que vos mismo mencionabas de Mulet, claramente dice de que, inclusive dentro de su experiencia como investigador en este tema, de que realmente todo el proceso de evaluación, todas las agencias mismo, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, todos coinciden en que la herramienta de la biotecnología es totalmente segura y no estaría en el mercado de hace más de 30 años dando resultados tan positivos para el productor y no haya habido un hecho registrado hoy en día de que tenga un efecto directo relacionado con el uso de la biotecnología. Eso es categórico. No duraríamos ni 2 minutos toda la industria, porque no es solo Monsanto, sino que hay que aclarar también que son muchas otras empresas de distintos orígenes, de la Comunidad Europea, de Estados Unidos, que se dedican a la biotecnología. Y la biotecnología no es exclusiva tampoco de la alimentación, como vos sabés, claro. En la medicina, en la farmacéutica, en lo cotidiano se usa la biotecnología todo el tiempo. Claro. Justamente esa es una de las cosas que se suele decir. Mira, si compras semillas y todos los productos químicos de tal compañía, vas a quedar presa o preso de esa tecnología, vas a tener que toda tu vida rendirle o comprarle. Eso es que una simple forma muy infantil de mirar las cosas. Totalmente. Yo conté, no sé, acá, me cansé un día de contar la cantidad de compañías que se dedican a la venta de semillas certificadas. Así mismo, solamente son muchísimas y no solamente en el rubro de soja y maíz. Nosotros hablamos mucho de soja y maíz porque es lo que más se usa en Paraguay. En Estados Unidos hay más de 148 productos distintos que se utilizan con biotecnología
solamente de plantaciones y más de 177 de consumo. O sea que solo eso en Estados Unidos. Yo no creo que el gobierno de Estados Unidos haga un complot para fundirle la vida a sus propios habitantes, ¿verdad? O sea, partiendo nomás de esa base, que Estados Unidos tiene un control tan estricto de todo lo que entra y se consume dentro de su país, que ahí solo no pasan ninguno de los test de los mitos y leyendas, porque realmente son mitos y leyendas, ¿verdad? Y en todos los ámbitos, no solamente en la vestimenta, en el uso del dinero, es producto de la biotecnología. El algodón que se usa en el dinero lo manejamos todo el tiempo. Eso es producto de la biotecnología. Más del 70% de las ropas que usamos son productos de biotecnología, del algodón específicamente. Entonces, yo creo que realmente no hay ningún asidero para poder decir que eso es así, ¿verdad? Y se lo puede ver en todo el mundo, realmente. ¿Cuál sería el futuro de la humanidad sin estas alianzas y estas ayudas de la biotecnología, especialmente en alimentos, ¿verdad? Porque hay que ver, la primera necesidad del hombre es comida, si no, sin biotecnología, ¿a dónde vamos? Bueno, no quiero hacer un... Es una fantasía, ¿verdad? Una ficción, decir, bueno, causa-efecto, no hay, ¿qué hacemos? Volvemos a la No planta. quiero tener una visión así apocalíptica de la situación, claro, ¿verdad? Pero realmente, como vos bien sabés, lo dijiste, esto se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Hoy estamos en un momento muy importante de la producción de alimentos a nivel mundial, donde realmente la biotecnología está tomando un espacio muy importante, y es realmente porque es valiosa, ¿verdad? O si no, hubiera desaparecido hace muchísimo tiempo. Y de la mano con tu pregunta anterior, el productor no es que, y hablando exclusivamente del productor, ¿verdad? Porque la diferenciación que hay con el consumo es bastante diferente. Desde el punto de vista del productor, el productor, ¿por qué opta por la biotecnología? Es porque realmente a él le beneficia. Hoy él tiene opciones de hacer totalmente la agricultura sin la biotecnología. Solamente que el costo que tiene la producción hoy en día sin biotecnología es tan alto que sale de la competitividad a nivel mundial. Entonces, si uno quiere producir de una forma eficiente, usando el mismo recurso suelo, sin tener que estar sacrificando ese recurso, utilizando más recursos de agua, usando más productos químicos, digamos, hoy en día la agricultura sustentable va hacia otro lado, va hacia el aprovechamiento del recurso, la siembra directa, por ejemplo, que es algo que a nuestro país le ha beneficiado enormemente, porque antes todo el suelo, antes que llegue la biotecnología, todo el suelo más productivo del Paraguay está en el Tigre, en Argentina, porque fue llevado por el río. Entonces, gracias a la biotecnología justamente se pudo conservar ese suelo, así como los europeos tienen suelo de hace 1000 años y lo siguen plantando. Siempre están verdes. Entonces, ellos no tienen la diferencia que tenemos nosotros de los accidentes geográficos que tenemos. Nosotros tenemos un suelo ondulado, tenemos escorrentías, tenemos lluvias torrenciales que hacen que sin tecnología hoy en día volver al arado, por ejemplo, es como volver a la edad de piedra, ¿verdad? O sea, entonces, ¿qué hace la biotecnología? Viene a ser una herramienta más para la producción hoy en día de una agricultura sustentable, donde vamos a una producción mucho más sostenible en el tiempo, ¿verdad? Entonces, sacar esa biotecnología hoy sería 1000 años atrás. Totalmente, volver a usar, porque el tema de los productos químicos, lo que van saliendo del mercado son por su toxicidad, pero va de la mano con el avance de la tecnología. Cuando vos tenés la insecticida dentro de la planta, en este caso, que es el BT, que le decimos nosotros el gen BT, que es una proteína, nada más que una proteína, no hay ningún mito ahí, al contrario. Ningún veneno, como así. Es lo que siempre se usó y lo que los orgánicos usan para pulverizar sus productos orgánicos, son insecticidas naturales en base a BT, y es natural en base a BT. BT, que es una bacteria, Bacillus thuringiensis se llama, que es una bacteria que se encuentra en el suelo. Que eso se usa con las plantas y inclusive son aerosoles los orgánicos, ¿verdad? La diferencia que tienen los transgénicos es que está dentro de la planta, que hace que vos evites la pulverización de esos productos, ¿verdad? Entonces, si vamos a volver de vuelta a una agricultura del neolítico, vamos a tener que, digamos, volver, porque eso va de la mano, a usar productos sumamente tóxicos. Bueno, con el ingeniero agrónomo Francisco Fracchia, gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto, apenas sobrevolamos el tema. Va a haber otras ocasiones porque vamos a puntualizar más el tema. Con mucho gusto. Así que gracias por esta presencia. No, un placer, Cristian. Muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que esta es la oportunidad que nosotros buscamos para poder contar un poco de este lado de la pantalla, digamos, las verdades y sacar un poco de esos miedos, como muy bien vos dijiste, a la gente que no tiene por qué tener miedo de comer productos que son sumamente controlados, que son sumamente estudiados
y que están pasadas por los más estrictos controles desde hace más de 30 años. Gracias por la presencia. Un muy placer. amable, ¿eh? Nosotros ponemos punto final a Tierra TV. Gracias por acompañarnos y los invitamos a un nuevo espacio aquí, como siempre. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Fue una realización de Alicante.